Hay un versículo en la Biblia muy interesante porque usa la palabra dunamis, tanto para Dios como para el enemigo. Nada más que cuando se usa para el enemigo, se le pone un prefijo que lo cambia todo. Y yo quiero que analicemos esto porque va a ser muy liberador si usted logra entenderlo. Dice ese versículo que les estoy mencionando, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, de la siguiente manera: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, dunamis, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, dunamis, oprimidos, pero con prefijo, lo vamos a ver en un momento, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, el Nuevo Testamento usa la palabra griega dunamis para describir el poder de Dios. De esta raíz vienen palabras como dinamita, dínamo o dinámico. Jesús prometió este poder a sus discípulos cuando en Hechos 1:8 les dijo: pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando se utiliza en Hechos capítulo 10 dunamis para Dios, está hablándonos de un poder que levanta, un poder de rompimiento. Pero cuando se usa la palabra dunamis en relación al diablo, es un poder que oprime. Allá en Hechos que les leí, dunamis nos está hablando de un poder que libera, de un poder que sana, de un poder que levanta. Pero en el idioma griego existe la palabra katadunasteu, que significa poder que oprime, aplasta y tiraniza. En Hechos 10:38, entonces habla del dunamis de Dios, que repito, libera, sana, levanta, trae rompimientos. Pero también habla del dutanusteo, que habla del poder que oprime, aplasta y tiraniza. Entonces, cuando Dios viene a tu vida y a la mía, Él usa, y no solo usa, nos quiere dar su dunamis para que nos podamos levantar mientras Satanás usa su poder para querernos oprimir. El poder dunamis de Dios obró a través de Jesús para producir sanidades y buenas obras. El poder de Satanás venía para reprimir, oprimir, aplastar a la gente. Entonces, ese prefijo kata que aparece en esa palabra, kata dunamis, significa básicamente abajo o contra. Cuando se usa el prefijo en dunamis o dunasteu, que es una vertiente del mismo dunamis, como en el caso de Hechos 10, nos está diciendo que hay algo que quiere venir como una fuerza para mantenerte subyugado, para mantenerte abajo, para mantenerte oprimido. Eso nos habla de una presión, y quizá usted la ha sentido, una opresión. Cuando usted está queriendo hacer algo para Dios,
Hay un poder, pero que reprime, que quiere como aplastarte, como subyugarte. Pero cuando viene el dunamis de Dios, el poder de Dios, inmediatamente lo primero que hace no es solo traer convencimiento a la persona, sino remover la presión hacia abajo, lo aplastante. Por ejemplo, la enfermedad es una tiranía del Hades. La sanidad es la bondad del cielo, el dunamis del cielo a favor de esa persona. La pobreza es un kata al que tú y yo no nos debemos someter por muy santo que seas, porque la pobreza es un sistema represivo y opresivo, es un kata que te quiere mantener en escasez, pero la bendición de Dios es el poder, es el dunamis de Dios que viene a romper ese kata. Por ejemplo, una persona que está deprimida está bajo un kata, una opresión del diablo. Y cuando viene el dunamis de Dios, viene y remueve ese kata de depresión y le da el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Por ejemplo, la Biblia nos habla de una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años, que es gobierno. O sea, había perdido el gobierno de su cuerpo, porque un kata, una enfermedad, la estaba matando, desangrando diariamente. Pero la mujer entendió que Jesús cargaba en el borde, en los flecos de su manto, dunamis, el poder que puede acabar con el kata de la enfermedad. Y ella, por la fe, extrajo virtud, poder, dunamis de Jesús. Fíjate, 12 años bajo el kata, 12 años bajo la opresión, pérdida de sangre continua y marcada además como una mujer inmunda según Levíticos capítulo 15. Pero cuando ella tocó el manto de Jesús con fe en Mateo capítulo 9 versículos 20 al 22, o Marcos capítulo 5 que también registra en sus versículos 25 y 24, unió su fe, mas el dunamis de Jesús y virtud salió de él y rompió instantáneamente la represión, el kata de Satanás. Y tienes que tomar en cuenta esto: Jesús no fue el que inició el milagro, la mujer lo provocó. Y eso es lo que me gusta del gran predicador Smith Wigglesworth, que decía: si el Espíritu de Dios no se mueve, yo lo muevo. Si no veo a Dios haciendo algo a mi favor, yo lo provoco. Y eso es lo que esta mujer hizo. Jesús no fue contaminado por el toque de ella, sino que ella fue purificada por tocarlo. Ahora, algo entendió esta mujer, y es que los flecos de su manto representaban alas, eran como alas, porque el borde del manto, que en el idioma hebreo es tzitzit, simboliza todas las promesas de Dios, según Números capítulo 15 del 38 al 40. Mire lo que dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan francas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franca de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová
para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón, ni de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Estaba estudiando acerca del color azul que tenían esos flecos, que era un cordón, y era costosísimo pintar un cordón en ese tiempo de azul. Pero lo gracioso, la bondad, es que tanto el rey tenía la capacidad de pintar su cordón de azul como el más pobre, o tanto el jovencito como el más viejo, aun cuando era costoso, tenían esa posibilidad o se les daba la capacidad de poderlo pintar. Y esto es una nota adicional. Quiere decir que la gracia de Dios no es solo para el rico, sino para el pobre. No es solamente para el anciano, es para el joven también. Todos tienen esa capacidad. Pero los flecos que se desprendían de ahí era un recordatorio de la palabra de Dios mezclada con el cordón de su divinidad. Entonces esta mujer dijo: cuando yo toque el borde de su manto, porque aquí en Números habla del borde, ella dijo: yo voy a tocar no solamente el poder de la palabra, sino que voy a tocar también el dunamis del cordón azul de la presencia del Dios del cielo. Entonces ella lo que estaba diciendo: esta opresión de 12 años no se rompe sino a través del poder de la palabra que viene mezclada con el poder de la divinidad. O sea que esta mujer estaba tocando a Dios mismo a través del poder de su palabra. Y algo más es que la palabra borde también en el idioma hebreo significa alas. Y esta mujer muy bien conocía Malaquías capítulo 4, versículo 2, donde dice: el sol de justicia nacerá con su sanidad en sus alas. Entonces ella dijo: ajá, este Jesús es el sol de justicia y trae esos flecos. Esas son las alas de mi sanidad. Voy a tocar la palabra, voy a tocar la divinidad y voy a tocar las alas de la sanidad. Oiga, se tomó todo el dunamis de Dios. Aleluya. No iba a romper con eso todo el kata de opresión, todo el kata de la influencia del enemigo. Es decir, se aferró a la promesa y recibió la virtud dunamis, porque la palabra de Dios es el punto de contacto para extraer el poder sobrenatural. Y aquí es donde vengo aterrizando esto. El poder está disponible hoy. El mismo poder que sanó a esa mujer está disponible ahora para ti. Jesús sigue sanando, Él sigue liberando, Él sigue haciendo milagros. Nuestra parte es extender nuestra fe y tocar al Señor, porque la fe es la mano invisible que toca a Jesús en lo imposible. Ay, Señor, recibe esto. La fe es la mano invisible que toca a Jesús en lo imposible. Entonces, no solo debemos recordar lo que Jesús hizo, sino para prepararnos para que Él lo haga de nuevo. Él quiere desatar sanidad, Él quiere soltar liberación, Él quiere traer reforma en este tiempo. Extiende tu mano y toca al Señor, porque Él está pasando hoy por tu vida. No te pierdas la oportunidad. Padre, te doy gracias por tu Espíritu Santo y por el poder que obra en nosotros.
Declaramos una liberación fresca de dones, sanidades, prodigios y maravillas. Rompe toda opresión del enemigo y trae vida abundante a tu pueblo. Sana ahora en este instante aquel que está reprimido, afligido, ya sea en su mente, en su economía, en su salud física o aún en sus relaciones. Yo declaro un rompimiento. Todo cata del enemigo es roto por el dunamis de Dios. Y yo lo decreto proféticamente ahora. Declaro que Jesús sigue liberando su poder para hacer el bien, para sanar a los enfermos y liberar a los oprimidos del diablo. Está a tu disposición y a la mía. Lo declaro ahora porque está escrito: mas recibiréis dunamis, mas recibiréis poder, y vas a dar testimonio de que toda opresión tiene que salir huyendo en el poderoso nombre de Jesús.